Buenos días, gracias por acompañarnos en el especial de análisis electoral 2021. Hoy nos acompañan 6 expertos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que debatirán sobre la utilidad de las campañas electorales que culminaron en la elección de 21.368 cargos y 15 gobernaturas el 6 de junio. Las campañas electorales son las acciones para dar a conocer las propuestas de los candidatos en los medios y son, según Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del INE, una muestra clara de la democracia al dirimir el poder pacíficamente. Por lo tanto, la población debe elegir de manera informada. Pero, ¿cumplieron con su propósito informativo? ¿Valieron la pena o fueron propaganda innecesaria? ¿Cómo se comportaron los candidatos y qué cambios sufrió el proceso en la pandemia? Bienvenidos Miguel Blanco, David García, Álvaro Vallarta, Fabiola Luna, Moisés Zacarías y Ulises Miranda. David, cuéntanos, por favor. Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta un primer argumento, ¿no? Las campañas electorales siempre son necesarias por el simple hecho de que tienen importancia en la visibilización entre los actores políticos y la ciudadanía, es decir, que éstas dan legitimidad al ejercicio democrático por y para la democracia. Por lo tanto, hay que entender que sin ellas no existiría esta idea de ser entes democráticos en una nación. Además de ello, tenemos que tomar en cuenta que este ejercicio electoral sucedido en nuestro país se le denominó como una de las más históricas por la participación que hubo. Por lo tanto, hay que considerar que sí fue un ejercicio que fue a favor de la ciudadanía y la participación democrática entre los actores ya mencionados, políticos y ciudadanos. Fabiola, adelante. Gracias. Buenos días. Creo que se debe de decir que las últimas campañas no son necesarias porque en su ejercicio se induce o coacciona a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura. Estas campañas electorales se apoyan en la propaganda electoral, que, bueno, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas, donde se debe de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos. Sin embargo, lo que tenemos actualmente es la decadencia de las candidaturas, que actualmente son más difundidas por plataformas de Internet, donde se realizan actos casi ridículos que no aportan elementos a la conversación política ni brindan información necesaria para realizar votos informados. Tal parece que el principio de vulgarización de Goebbels, la propaganda electoral es adaptada para la comprensión escasa de la masa y no público atento o activo que, desde la concepción de Vincent Price, solo consume información, difícilmente responde y se mueve pues casi al ritmo de lo que dice la masa. Es decir, en las campañas se apela más al alma colectiva y a los sentimientos que a la razón. Para todos los partidos, el gobierno destinó 7.159.003.636 pesos para financiar las campañas. El 30% de la bolsa recibió la misma cantidad y el otro 70% obtuvo donación en relación a su éxito electoral pasado, explicó Rubén Lara, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Por primera vez, no se realizaron mítines o convocatorias masivas, por lo que estos recursos se destinaron principalmente a la propaganda en redes sociodigitales, en las que surgieron memes que le dieron dimensión a las propuestas. Recordados son los casos de Ricardo Anaya, que comía tacos en la calle, y de Samuel García, que utilizó Instagram y Twitter para aumentar su popularidad. Álvaro, Moisés, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la propaganda en este panorama? La gran ventaja que observo es la aproximación a audiencias multipantalla, Sheila. Ver un spot en televisión y si no te gusta vas y lo tumbas en Twitter o accedes a tu computadora para verificar lo que dice el candidato. Internet es el espacio público predominante y el financiamiento público nos permite escuchar esa ciudadanía en la red, articulando los medios digitales de la sociedad civil con los medios administrativos de cada partido. Esa articulación, además, permite integrar sectores despolitizados a la opinión pública. Así podemos construir lo que Habermas denominaba política deliberativa. Aquí la gran desventaja que vemos es lo que ya planteaban Lazarsfeld y Merton en su teoría de los efectos limitados. Y es que la propaganda política únicamente puede ser efectiva si satisface la condición de complementación y esto a través del contacto directo. Por tanto, en su mayoría resultan en un gasto completamente inútil. Ver un promocional de un partido político en la televisión no es suficiente para cambiar las opiniones de las personas. Necesita algo más, de una interacción cara a cara con las audiencias. Darle tanto poder a la propaganda es muy de los estudios de Laswell y la teoría hipodérmica, que eso salieron después de la Primera Guerra Mundial.
aquí en el contexto de la pandemia y con las redes sociodigitales, la falta de interacción no genera que la propaganda no sea lo suficientemente efectiva y por tanto inútil. Entonces, ¿qué deben y qué no hacer los partidos políticos en sus campañas para atraer al electorado? Ulises, primero y luego David, por favor. Sí, gracias Sheila, un gusto por cierto estar aquí. A ver, ¿qué deben hacer? Tal vez va a sonar muy romántica mi respuesta, pero que no busquen ganarse el voto de la gente. Y peor aún, que no lo hagan haciendo campañas utilizando el dinero de la gente. Mejor que se ganen la confianza de la gente, la cual no requiere ningún gasto económico de nadie. Es decir, yo soy de la idea de que hay que dejar de lado la persuasión mediante campañas y empezar a influir, como precisamente lo señalaba Moisés, para bien en los sentimientos de la gente, no en sus decisiones. Y es que el objetivo de las campañas electorales, evidentemente, es influir en las decisiones de la sociedad. Y es que, aunque no te vayas a ganar la confianza de todos, porque es una realidad que no te vas a ganar la confianza de todos, mejor interactúa con ellos. De esa manera, la confianza se va a dar, pues las posibilidades de ganarse esa confianza van aumentando. Y es que no digo que no sea importante el discurso argumentativo en las campañas, porque evidentemente que lo es, pues tiene el fin de persuadir empleando razones, pero para lograr la persuasión en muchas ocasiones no es suficiente con qué razones presentan los partidos políticos, sino cómo las presentan, por lo que es necesario introducir ese uso emotivo del lenguaje, que es justamente la función retórica que menciona Fernanda Clavel. Bueno, simplemente para discutir y poder dar una respuesta afín, creo que hay que primero recordar, ¿no?, que las campañas electorales son un instrumento de control mutuo en una relación que existe entre los ciudadanos y políticos. ¿A qué me refiero con esto? Que sí, obviamente existe una persuasión por parte de los políticos para los ciudadanos, pero ¿por qué no pensar una persuasión de los ciudadanos hacia los políticos? Porque obviamente este ejercicio ayuda a brindar una, un incentivo de evaluación hacia los políticos a través de un voto retrospectivo, ¿no? Sobre todo por esta demanda de información que con las nuevas plataformas de la información, pues se exhibe obviamente que los ciudadanos cada vez están más informados para deliberar su voto. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que darle lugar es que ahora sí el ciudadano tiene más protagonismo para ejercer su voto en estas elecciones y además, pues si bien está la idea de que la democracia no existe, pues con este hecho hay que decir que sí lo está, porque obviamente esta libertad de opinión, de pensamiento y de apoyo a un partido específico o candidatos o candidatas se exhibe a la hora de votar. Entonces, por lo tanto, más allá de ser persuadidos o no por las campañas electorales, lo que se busca es que ser un ente partícipe en este ejercicio electoral para el presente y futuro del bienestar ciudadano. ¿Qué particularidades observaron en el desarrollo argumentativo de las campañas? Es decir, ¿cómo cambiaron los instrumentos que menciona David? Bueno, eso permite una mejor participación para el crecimiento del voto y dar visibilidad a los problemas que enfrenta el ciudadano común. De igual manera, con esa participación, las demandas de la comunidad van a ser cumplidas. Problemas comunes como violencia, que no haya alumbrado, baches en las calles. Como los políticos van a ver una gran participación del pueblo, pues sus demandas van a ser cumplidas. También promoviendo los objetivos sociales o causas como reformas educativas, promocionando las relaciones de actitudes positivas. Bueno, en pocas palabras, es un mejoramiento para su comunidad y para todos los ciudadanos. Ulises, ¿tú qué piensas? Pues a ver, respecto a tu pregunta de qué observé, pues te diría que observé lo mismo, que es la manipulación. Y es que evidentemente que entiendo lo que intenta plantear este Luis Miguel, acerca de visibilizar las problemáticas que están sufriendo a X municipio, X estado, lo que tú me digas. Claro que es importante, pero reitero, las campañas lo único que hacen es manipular, y en lugar de ellos como sujeto de poder, en lugar de detener esa manipulación, lo único que hacen es la siguen promoviendo. Y es que los ciudadanos somos fáciles de manipular, somos muy fáciles de manipular, y muchos de ellos nunca se ponen a pensar, a pesar de todo, en que todas esas campañas políticas, o la gran mayoría, son pagadas con nuestro dinero, perdón. Es decir, las campañas solo constituyen una nueva forma de control organizado. Y es que la mejor vía
o la mejor manera para estas campañas, pues son los medios de comunicación, aunque obviamente se ven reflejados en todos los sitios. Y es que las empresas y varios ciudadanos independientes se ven beneficiados de esto, ya que también se les paga para contribuir en esa campaña. Y es que los partidos políticos, evidentemente las campañas, lo único que hacen es sacar a la luz el status quo establecido. El que tiene dinero manda, en este caso los partidos políticos. Y es precisamente por estas relaciones de poder que los partidos políticos nos tratan como títeres. ¿Por qué? Nos utilizan para hacer negocios con empresas, nos utilizan para desprestigiar a la competencia, nos utilizan para promover un partido, y todo esto es parte de la campaña. Es decir, no les importa el beneficio de la ciudadanía, sino mantenerse en esa esfera de poder político, económico y hasta social. Es decir, no justifico en ningún momento las campañas, y menos con el gasto público. ¿Cuáles son las formas del conservadurismo de este status quo queriendo transicionar a lo digital? Sí, aquí lo que vemos, y cada vez con mayor frecuencia, son campañas completamente reaccionarias que promueven ideas y actitudes plenamente discriminatorias. En España tenemos el claro ejemplo del partido Vox, que constantemente utiliza su plataforma para difundir discursos de odio contra mujeres, grupos racializados y la comunidad LGBT. En México el caso más reciente es el del Partido Encuentro Social, el PES, que tiene un corte explícitamente evangélico y que utiliza sus recursos para hacer exactamente lo mismo, difundir propaganda en contra de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables. Más que propaganda electoral, son propaganda de odio financiada con recursos públicos. Me parece, Moisés, que la verdadera idea reaccionaria sería censurar las campañas, porque si los partidos no expusieran sus ideas en el espacio público, estarían negando la autonomía de la sociedad civil y su capacidad para replicar. Retroceder en el financiamiento de esa autodeterminación sería volver a los orígenes religiosos de la propaganda. Me refiero a una propaganda unidireccional, totalitaria, volver a 1622 cuando las congregaciones censuraban las simbologías paganas para imponer sus ideologías. Además, gracias a la sociedad en red, el PES ahora está enviando mensajes opuestos, gracias al hackeo, a su ideología reaccionaria. Hasta el momento, los analistas han tomado dos posturas. Miguel, Álvaro y David argumentan que la importancia de las campañas políticas trasciende este caso, por lo que los candidatos, aunque no hayan brindado información útil para el electorado, transicionaron a los medios digitales, lo cual ya brinda información sobre las estrategias a las que apelan. Si a esto se suma la capacidad de los ciudadanos para informarse y tomar decisiones electorales eficientes, no importa que los candidatos y los partidos no sean competentes. Evidentemente hay un problema, pero no significa que toda la estructura de las campañas no funcione. Fabiola, Moisés y Ulises piensan que justo por estos motivos las campañas resultaron inútiles, es decir, que si los candidatos no cumplen con los fines de información suficiente para los electores y solo utilizan las redes sociodigitales para ser mediáticos, no es redituable que se les destine tanto dinero para sus campañas, ya que los memes bien podrían haber cumplido esa función de distribución. Y la democracia no solo es emitir el voto, además de que el contexto de cultura democrática está mermada en México. ¿Es así? Totalmente. Sí, efectivamente. Bien, entonces, ¿por qué mantener o desechar el sistema de campañas electorales? Fabiola, Miguel, por favor. Bueno, las recientes campañas deberían de ser desechadas. O sea, las campañas electorales no existen en México porque no se hacen presentes las actitudes democráticas. En México no existe la democracia y por lo tanto no existe el ejercicio del poder público en público. Desde siempre y actualmente en México se puede observar el fenómeno que Bobbio ha llamado el poder que oculta, es decir, una mentira, pero de carácter lícito y útil. El ejemplo más cercano que tenemos es el caso de las promesas de campañas de un sinfín de candidatos. Promesas que realizan en sus campañas, pero no las cumplen, no se comprometen con su mercadotecnia de gestión. Además, no puede existir democracia si en las campañas electorales se compra el voto, se dan mordidas u otro tipo de beneficios, pues, menores. A esto debemos sumar que no existe un debate para determinar el interés común. En la esfera pública no existe un intercambio de información y crítica. No existen los elementos necesarios ni los recursos por parte de la ciudadanía, ni del gobierno y ni de las campañas para generar ciudadanos competentes. Por lo tanto, no existe la comunicación pública verdaderamente democrática. El problema de la opinión pública y las campañas electorales es la domesticación de las creencias de la masa
por las élites y la compra del voto a través de actos poco éticos e ilícitos, además de la falta de cultura democrática. Miguel, ¿qué opinas? Ya para cerrar esta sesión, bueno, sin propaganda política, varios candidatos pueden generar desinformación, la cual se puede caer en un rumor, creando fake news en los medios. También una gran diferencia de votos en la hora pues, de la votación o una nula participación por parte de los ciudadanos. Algunas veces vemos el uso del rumor en las encuestas que se realizan en los medios digitales o tradicionales, ya sea radio, Twitter o en algunos periódicos, confundiendo a la opinión pública y dividiéndola, generando una brecha de la información, la cual a veces se llega a los conflictos, transformando el relato sobre las votaciones. Bueno, según Margarita Roldán, desde esa perspectiva, el rumor no se reduce a un contenido de información ni a un conjunto de palabras o signos verbales. El rumor como comunicación oral se nutre otros signos paralingüísticos, como los tonos de las voces, su volumen y las pausas. Bueno, estas pueden atravesar barreras sociales y culturales, llevando a un público muy alto, permitiendo mover a las masas con el propósito de implementar una nueva ideología o a través del rumor creando un caos en la hora de la votación. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por englobar el contenido de todo este programa en 2 participaciones sintéticas. Guillermina Baena, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, recordó también para el programa En Trending que la forma ilusoria de hacer campaña de este proceso electoral y su mediatización por las redes sociodigitales evidenciaron la a veces poco visible separación entre mercadotecnia de gestión y mercadotecnia electoral. Hoy la discusión de los ponentes está inserta en la segunda, pues tal parece que las estrategias se enfocaron en masificar el voto para ocupar cargos, pero se minimiza la responsabilidad de explicar cómo se van a cumplir las promesas de campaña. Nuevamente, gracias a todos los expertos por acompañarnos. Gracias, Sheila. Un gusto. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta la próxima emisión.